El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles el Señor Jesús, subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hoy celebramos en la Iglesia la fiesta de San Francisco Solano, un misionero franciscano que recorre el Perú y también llega hasta lo que es ahora Argentina. Uno de esos grandes misioneros que el Señor nos envía en los inicios de la Iglesia aquí en América. Con él, junto a Santo Toribio de Mogrovejo y así a otros santos, y aunque no sean santos, hay muchos misioneros. Por ejemplo, el Papa hace poquito habló de un gran jesuita, el Padre Quino, también él en California. Cuánta labor de evangelización, un santo sacerdote al estilo de San Francisco Javier. De cuántos apóstoles la Iglesia ha gozado y su luz ha llegado hasta nosotros. La luz de Dios a través de ellos, de sus vidas, también de sus palabras. Los misioneros, queridos hermanos, en concreto San Francisco Solano, un hombre pobrísimo, al tiempo un hombre muy alegre, muy sacrificado, recorren pueblos y pueblos con un solo deseo: llevar la luz del Evangelio, llevarlo sobre todo a los más pobres, a los más humildes. Cuánto bien hizo a los mismos indígenas San Francisco Solano. ¿Cuál es el anuncio fundamental, como también el anuncio de ahora también en la Iglesia? Lo dice San Pablo de varias maneras. Y aquí en este pasaje de la carta a los Corintios, la primera carta, nos recuerda ¿cuál es el anuncio de Dios a su pueblo? Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo y necedad para los que no creen, pero es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Esta predicación este escrito de San Pablo es fuerte en cuanto a su expresión. Predicamos, anunciamos a Cristo crucificado. ¿Qué es Cristo crucificado para nosotros? Es lo que a los santos, queridos hermanos, ha impresionado. ¿Dónde está la fuerza de esta predicación? ¿Por qué ha traído al corazón de tantos y tantos y los ha movido, los ha sacado desde sus tierras, como a San Francisco Solano desde España, desde Montilla? ¿Qué es lo que tiene Cristo crucificado que los ha impulsado
a recorrer kilómetros y kilómetros, con frío, con hambre, con peligro, en pobreza. ¿Qué tiene Cristo crucificado que llene el corazón así de tanto amor, tanto amor? Eso mismo. ¿Qué es Cristo crucificado, queridos hermanos? Para nosotros puede parecer a nuestros ojos humanos algo horrible, la muerte de un hombre así. Ahí está el Señor de los milagros que nos lo recuerda. Pero aquí San Pablo nos dice, para nosotros es fuerza de Dios, sabiduría de Dios, Cristo crucificado. Fuerza de Dios, sabiduría de Dios. Ahí está, queridos hermanos, en el silencio más silencio de Dios en la cruz, cuando no predica, cuando no habla, nos está dando el discurso más elocuente que puede dar Dios a su criatura. Desde ahí Jesús está predicando eso que Jesús ya ha dicho en todas sus predicaciones. Sus predicaciones, sus parábolas, sus milagros, todo eso, queridos hermanos, todo eso está concentrado en Cristo crucificado. Lo que tanto le gustaba a nuestro padre Molina, la parábola del hijo pródigo. Aquí está. Jesús en la cruz es el padre del hijo pródigo. El padre que salía a mirar todos los días, se subía, salía de su casa y miraba a lo lejos cuándo volvía su hijo. Y dice la Biblia que cuando el padre vio a lo lejos a su hijo, corrió a su encuentro. Es precioso ese pasaje, porque esto es Jesús, un Dios que sufre, un Dios que espera la vuelta del Hijo. Y este es su discurso: así yo te amo, por ti yo pago, por ti yo pago tus pecados. Y está dispuesto a perdonar al hijo que vuelve. Y cuando lo ve dando unos pasos, el padre va corriendo a acogerlo. Esa es la bondad de Dios. Y eso es lo que los santos y San Francisco Solano tenía pendiente de su corazón. Y es lo que también, queridos hermanos, hoy San Francisco Solano nos invita a contemplar a Cristo crucificado, que es el himno de amor de Dios hacia nosotros. Sus biógrafos recuerdan de él cuando ya estaba enfermo, ya camino a la muerte. Hizo que le leyeran del Evangelio de San Juan el pasaje que empieza antes de la fiesta de la Pascua, cuando va a narrar la última cena, la pasión de Cristo. Le pidió eso: hermanos, léanme el Evangelio. Al escuchar quedó ensimismado, especialmente se ensimismaba más cuando se le relataba la pasión de Jesús, dejando caer de sus labios frases de agradecimiento sincero a Cristo paciente, porque decía que le había amado a él, pecador, con gran bondad y misericordia. Qué precioso. Un hombre de Dios
al final de su vida, solo tiene en su mente y en su corazón la pasión de Cristo. Señor, me has amado a mí, pecador, con gran bondad y misericordia. Así hablaba San Francisco Solano en vísperas de partir de este mundo. Ese es el libro, queridos hermanos, para entender, para que ese amor de Dios pueda penetrar en nosotros, contemplar con ojos de fe a Cristo crucificado. Él habla, queridos hermanos, Él habla al corazón. Cristo crucificado. Cuánto Dios nos ama, cuánto. Si entendiésemos ese amor, esta tierra se haría un cielo, si cabe. Quizá hasta morirías. Algunos místicos, San Juan de la Cruz, algo así dicen, que no se puede contener, porque el amor en plenitud, el amor de Dios, es el cielo, y el cielo, esa felicidad, no está hecha para nuestra naturaleza así, en la situación en que vivimos. No puede. Se quebranta. Algunos santos incluso han muerto por experimentar ya algo de ese amor del cielo. Su cuerpo no ha resistido y han muerto. Han muerto porque experimentan ese amor, la alegría que es Dios, y se mueren de felicidad. El amor produce gozo, gozo, gozo. Es lo que decía Santa Bernardita Subirús. Le preguntaron, ¿qué se siente después de ver a la Virgen? Se siente ganas de irse al cielo, de morir, porque es tan bello, como San Pedro en la Biblia, ¿no? Señor, hagamos 3 tiendas aquí. Esto es Dios. Esto es lo que dice San Francisco Solano. Tú me has amado, a mí, pecador, pero me has amado. Qué bueno eres, qué bueno eres, qué bueno. Queridos hermanos, uno de los grandes dones que podemos recibir de Dios es un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados, un verdadero acto de contrición. El corazón del hombre es libre, por eso puede rechazar los dones de Dios. Es terrible, pero es así. ¿Cuántos se convirtieron en tiempo de San Francisco Solano? ¿Cuántos también lo rechazaron? Como a Jesús. ¿Cuánto predicó Jesús en Betsaida, en Cafarnaún, en Galilea? Fue el lugar donde más milagros hizo, donde más predicaciones hizo. Es el norte al norte de Jerusalén. Y cuando Jesús ya va hacia Jerusalén, porque le toca la pasión, hace como un examen y revisión de toda su misión y pronuncia aquellas palabras: ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti, hace tiempo que se hubieran convertido. Impresionantes esas palabras. La mayoría no le escuchó, no le hizo caso, no se convirtió ante Jesús. Y dice el Señor que si hubiera dado esas gracias a otros, se hubieran convertido. ¿Por qué? Eso en el fondo es un misterio, Pero la razón es que ellos, los que escucharon, no escucharon
de tal manera que despertase en ellos este amor de Dios. Es el que empieza con un acto de contrición. El acto de contrición que la Iglesia nos enseña en el Catecismo es un pesar de haber ofendido, de haber traicionado a un Dios tan bueno. El pesar, queridos hermanos, el acto de contrición no es tanto la vergüenza de haber hecho algo feo, ni el temor de recibir un castigo en esta vida o en la otra, no. Es un pesar, es un detestar. ¿Cómo es posible que yo haya tratado así a un Dios tan bueno? Para poder despertar en nosotros ese amor a Dios y verlo como bueno, el mejor libro, queridos hermanos, el mejor libro es este, Cristo crucificado. Ahí Dios nos habla, como aquí en breve síntesis lo ha dicho ya al final de su vida San Francisco Solano. Le relataban la pasión y entonces brotaba en su corazón frases de agradecimiento a Cristo. Me has amado a mí, pecador, con gran bondad y misericordia. Qué bueno eres, qué bueno eres. Por eso cuando uno peca, ciertamente uno es bueno también, si no le ayuda el amor, pues el temor también, o la fealdad del pecado que me ayude también a procurar ser fiel a Dios. Pero la meta no es esa, la meta no es esa. Un cristiano no puede actuar solamente por temor o por vergüenza, porque es algo feo, algo sucio. El pecado no. Debe tratar con la gracia de Dios que sea por amor. Detestar el pecado porque he ofendido a alguien tan bueno. 3 días antes de su tránsito, dirigiendo la vista a otro hermano que le atendía, exclamó entre suspiros y lágrimas: ¿de dónde a mí, Señor Jesús, el que tú estés crucificado y yo me encuentre entre tus ministros y siervos? Tú desnudo, yo cubierto, tú abofeteado, coronado de espinas, y yo confortado con tantas atenciones. Qué humildad. Este santo, ¿qué encontraría en su corazón? ¿Qué encontraría? ¿Qué ha entendido, queridos hermanos? ¿Qué ha entendido? La gran misericordia de Dios sobre él. Eso es el Señor en la cruz, cargando todos nuestros pecados. Y nosotros recogemos en la Eucaristía, en la confesión, recogemos todos esos, nos apropiamos de esos méritos. Tú serás glorificado, cada uno de nosotros será glorificado en el cielo, pero solo Él ha pasado por ese túnel terrible de la pasión. Nuestros pecados así los ha pagado, pero no nos toca a nosotros eso. Lo de Jesús es único, a nosotros bien poco. Por eso aquí lo que dice el santo: tú desnudo, yo cubierto, tú abofeteado y yo confortado. ¿Cómo es posible? 3 días antes de morir. Soy feliz, mi Señor, decía él, por saber que eres Dios. Soy feliz porque eres Dios, eres bueno.
eres bueno, eres bueno. Pidámosle, queridos hermanos, que en nosotros día a día pueda brotar una verdadera contrición de nuestros pecados. La contrición no genera en el cristiano desánimo, ni amargura, ni frustración, eso sería egoísmo. La verdadera contrición hace crecer alas, da felicidad, produce dinamismo en la vida espiritual. Ahí está uno de los mejores ejemplos, están los santos, San Francisco Solano. El saberse pecador no le encierra en sí mismo, le da alas, hasta era músico, era muy alegre. Y no digamos del autor de la carta a los Corintios. Predicamos a Cristo crucificado. ¿Quién más entusiasta que Él? ¿Quién más? ¿Quién más agradecido que Él? Ese contemplar a Cristo le daba alas para llevar su palabra sin temor a los sacrificios, sin temor a los sufrimientos. Que la Virgen, queridos hermanos, supliquémosle a ella esa gracia de un verdadero arrepentimiento día a día de nuestros pecados, porque Dios no se merece sino que lo amemos. Pidámosle esa gracia. La Virgen, por eso aquel himno, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Que la Virgen pues despierte en nosotros lo que en sus hijos los santos ha hecho vivir, ese amor, esa detestación al pecado, porque Dios no se merece eso de nosotros, no se merece. Pero qué bueno es cuando perdona.